para los que no he tenido el privilegio de conocer personalmente, mi nombre es Alejandro Molero y yo soy uno de los pastores de la iglesia, así que tengo el privilegio de compartir la Escritura con todos. Y mientras tanto, los niños pueden pasar a sus clases con sus maestras ordenado, sin correr. Y bueno, los que lamentablemente ya crecimos, aquí nos quedamos. Algunos han sufrido del Daylight Saving Sickness, es decir, la enfermedad de haber retrocedido una hora, y no fue que perdimos una hora de sueño, fue que pagamos la que dormimos de más en el verano, en el otoño. Y todos los que estamos aquí, yo sé que podemos leer la Escritura y no distraernos en el teléfono. Así que usted puede leer la Biblia en su teléfono, no hay ningún problema. Pero le animamos a que usted tenga una Biblia de papel, porque en la Biblia de papel no se revisa el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, ni nada de eso. Y como muchos saben, estamos considerando la Escritura de manera consecutiva en el libro de Romanos. En esta iglesia tenemos por costumbre predicar la Biblia consecutivamente. Y ahora mismo estamos en una serie que recién comenzamos hace casi 2 meses en el libro de Romanos. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 2. Así que venga conmigo, por favor, el capítulo 2 de Romanos. Vamos a considerar solamente los primeros 5 versículos. Vamos a dedicarnos solamente a los primeros 5 versículos. Pero déjenme darles un poco de contexto. En el capítulo 1, el argumento de Pablo es que todos los seres humanos, sin distinción, han ofendido a Dios de una manera grave. Es decir, han pecado. Y algunos consideran que su pecado es grave y les da pena, se esconden, se avergüenzan. Otros consideran que su pecado pues no es tan grave porque todo el mundo lo hace. Otros pues ni siquiera saben que han pecado. Otros no es que pecan, sino que apoyan a los que pecan. Y también están pecando por apoyar a los que pecan. O no es que lo apoyan, pero al menos no lo denuncian, no se lo dicen, no lo confrontan. Y también es un pecado. Entonces, en el capítulo 1, Pablo habla de la pecaminosidad y hasta depravación de todos los hombres, hasta el capítulo 2, versículo 17. Pero en el 17 del capítulo 2, Pablo empieza a hablar a los judíos. Mira, ustedes también, ustedes no piensen que porque ustedes tienen la ley son perfectos. Ustedes no piensen que ustedes son una joyita, ustedes también han ofendido a Dios. Y en el capítulo 3, el famoso capítulo 3, versículo 23, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ustedes ven el énfasis que Pablo hace en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 para decirle a los judíos, a los gentiles y a todos los seres humanos, incluyéndome a ti, a mí y a ti, de que somos pecadores. No hay que hacer mucho esfuerzo para convencer a una persona con 4 dedos de frente para decirle, tú eres pecador, no solamente porque naciste siendo pecador, sino porque decidiste pecar después que tuviste conciencia para hacerlo. Entonces todos los seres humanos estamos bajo la misma condición de pecado. Y algunos de ustedes dirá, pues yo no. Pero preste mucha atención, porque usted está peor. Según lo que vamos a leer hoy en los versículos 1 al 5, la incredulidad es el peor de todos los pecados. Porque a ti se te podrá perdonar cualquier pecado que tú confieses, pero mientras tú te mantengas incrédulo, tú nunca vas a confesar tu pecado de incredulidad. Y ese pecado de incredulidad es justamente el que te va a llevar al infierno. Pero tú no podrás decir que no sabías, porque hoy te lo voy a demostrar. Y no porque yo sea gran cosa, sino porque la palabra de Dios lo enseña. Así que vamos a leer capítulo 2 de Romanos, del 1 al 7, hasta el 6. Pero no vamos a empezar desde el 2.1, sino que habiéndoles dado este contexto, vamos a empezar desde el 1.32, desde el versículo anterior del 2.1. ¿Ok? Repito, no vamos a dedicarnos del
capítulo 2, versículos 1 al 5, pero vamos a empezar a leer desde el 1:32, un versículo antes. Por costumbre tenemos nosotros leer en la versión Reina Valera contemporánea, pero usted puede usar cualquier versión que usted haya traído y el texto es muy similar a lo que voy a leer en la contemporánea. Dice así, 1:32. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. Por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciña a la verdad. Y tú que juzgas a los demás pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Wow. Vamos a orar. Señor, necesitamos tu ayuda en esta hora. Queremos entrar al trono de tu gracia buscando socorro para nuestras almas cansadas y necesitadas. Muchos de los que estamos acá hemos reconocido que te hemos ofendido, que hemos pecado contra ti, que te hemos decepcionado, incluso anoche, incluso esta mañana. Por eso, Señor, primeramente, antes de siquiera osar pedirte algo, rogamos tu perdón, Señor. Rogamos tu perdón porque con cada bocanada de aire respiramos misericordia. Por eso, Señor, queremos primero poner nuestras cuentas claras contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y al mismo tiempo, Señor, rogamos más de esa gracia que nos has dado por 5 años ya en esta iglesia. Que nos enseñes a nuestro corazón directamente desde tu palabra. Y que estas letras de este libro salten de esas páginas y se impriman en nuestro corazón. Y nos enseñes directamente a nuestro espíritu tu palabra, que imprimas en nuestro corazón doctrina y pasión por Cristo, que Cristo sea supremo y superior para todos nosotros en esta mañana y por el resto de nuestros días. Y al mismo tiempo, Señor, que imprimas ternura en nuestro corazón para comunicar estas grandes verdades también a otros que las necesitan. Señor, rogamos tu bendición y tu edificación en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Normalmente yo no acostumbro contar chistes en el púlpito, pero hoy es un día excepcional. Una vez en la selva se hizo una fiesta y todo el mundo andaba desordenado y decidieron hacer la fiesta, pero dentro de un bosque, para que todo el mundo no tuviera regado por ahí los animales. Entonces había mucha anarquía y el león, como es el rey de la selva, dijo, bueno, vamos a hacer la fiesta en aquel bosque, pero ese bosque está cercado y solamente pueden entrar los que no tengan la boca tan grande. Y el sapo dijo, pues yo no sé cómo va a ser el cocodrilo. Pobrecito el cocodrilo. Yo sé que es un chiste no tan bueno, pero lo que quiero decir es que algunas personas consideran que los demás son los que tienen la boca grande. El sapo no. Si tú eres como el cocodrilo, pobrecito de ti, pero si tú eres como el sapo, tú también posiblemente tengas la boca grande como yo. Y nosotros podemos ver que no en las fábulas de la naturaleza, sino en la vida diaria,
Algunas personas piensan que no son tan malas como los demás. Por lo tanto, pues Dios debería salvarme a mí porque no soy tan bocón como el cocodrilo. Pues no soy tan malo como Hitler. Pues no soy tan malo como los mareros. O no soy tan malo como fulano de tal. Pero es que tampoco eres tan bueno como Cristo. La única justicia que Dios acepta es la justicia perfecta de Cristo. Tú no vas a llegar al cielo porque tú eras 99.9% bueno. Porque solo con el 0.01% de maldad en tu corazón te mereces el mismo infierno que cualquier asesino. Y tú dirás, eso es injusto. Esa es la ley de Dios. Él es el que hace la ley, no tú. En este texto, hermanos, que tenemos aquí, vemos dos tipos de personas. Los primeros son los creyones. Es como el terreno intermedio entre los incrédulos y los creyentes. Los creyones, no con eso con que pintan los niños, los creyones son los que creen, pero no creen. Ellos creen que son creyentes, ellos son creyones. Ellos creen que van para el cielo, pero no, ellos no van para el cielo. Ellos creen que van para el cielo con los que creen, pero ellos creen que creen, ellos no creen. Entonces si tú eres un incrédulo, pues tú tienes esperanza de que en algún momento tú puedes decir, sí es verdad, yo soy un incrédulo, Señor, perdóname. Pero si tú eres creyente, pues tú tienes la esperanza de que el Señor ya te prometió todas las promesas que en Cristo son sí y amén para ti. El incrédulo se tiene que arrepentir. El creyente ya se arrepintió, pero el creyón no tiene nada de que arrepentirse porque él cree que cree. Es un creyón. ¿Tú eres un creyente o un creyón? Tú puedes decir, no, yo ni siquiera soy creyón, yo soy incrédulo. Muy bien, tienes esperanza. Pero si tú eres un creyón, tú eres un tibio. ¿No es en la carta del Apocalipsis que el Señor le dice a una de las iglesias, tú ni siquiera eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca? Tú eres un creyón. Tú no necesitas ni arrepentirte y tampoco puedes gozarte completamente, porque no eres incrédulo ni tampoco eres creyente, tú eres tibio, tú eres un creyón. Aquí vamos a ver varios creyones en el versículo 1 del capítulo 2. Después de haber nombrado esta lista inmensa de 16, creo que conté la última vez, pecados que están entre los versículos 19 y 31, Pablo dice, bueno, no solamente Dios condena a los que practican tales cosas, sino que en la última oración del versículo 32 dice, sino también a los que se regodean con los que la practican. Tú dirás, pero yo no soy mentiroso. Pero tú andas y aplaudes a los que mienten. Andas con los que mienten y tú vas preso con el mismo grupo. Tú crees que eso no te va a afectar. Pero te sorprendes cuando tú reaccionas exactamente igual a aquellos con los que tú andas. Los creyones están en el versículo 1. Los ignorantes están en el versículo 4. Entonces vamos a ver hoy los creyones, los que creen, y los ignorantes, los que creen que saben. Y luego vamos a ver dos pequeñas aplicaciones. Primero, vamos a ver los creyones, los que creen. Tú no tienes excusa. Y esto no es yo hablándoles a ustedes, es Pablo hablándole a los romanos, porque yo también estaba en esta condición. Así que yo también fui receptor hace unos cuantos años de mi inexcusabilidad. El Señor me dejó sin excusas para yo no creer. Me acorraló. No fue que me obligó, fue que me acorraló con brazos de amor.
como cuando papá o mamá juegan con el bebé y lo acorralan y él muerto de la risa empieza a llorar porque no sabe qué hacer, pero está asustado, pero es papá y es mamá y lo acorralan con amor y él empieza a reírse porque lo acorralaron de amor. Así me hizo Dios a mí. Yo creo que a ti también y muy probablemente por eso estás aquí. Mucho amor Dios nos ha dado, pero también a los ignorantes Dios le ha dado mucha paciencia. Ha tenido mucha paciencia con nosotros. ¿No es cierto? Ya vamos a ver un poco más en detalle. Los primeros son los creyones. Vean, los que creen en el versículo 1, capítulo 2, dice, tú que juzgas a otro. Esto que juzga es porque él cree que él es perfecto. Ese que mete el dedo en la llaga de los demás, pero no sabe que él también tiene un montón de llagas. Ese que señala a los demás, pero no sabe que él también tiene huecos en su barco. Tú que juzgas a otro, no tienes excusas. No importa quién seas. Y esto está hablándole a los romanos. Imagínate lo atómico que fue esta bomba al enseñarle a los de la casa del César. Pablo se despide en el capítulo 16 de los de la casa del César. No importa quién seas, así seas el hijo del príncipe. Oye, escucha, hijo del César. No importa quién seas, porque tú que juzgas a otros, al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Y Pablo está hablando específicamente de la lista de pecados de los versículos 29 hasta el 31 del capítulo anterior. Ahora tú podrás decir, hermano, pero yo leí esa lista y yo no cometo ninguna de esas cosas que están ahí. ¿Quieren que le lea la lista otra vez? En los versículos 29 dice injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables y misericordia. Parece corta la lista, ¿cierto? Ahora vean esto. Hay una lista de pecados en una página web que se llama Verdadero Discipulado. Ustedes pueden consultar, truediscipleship.com. Y hay 155 pecados condenados y aparecen en esa lista no porque el webmaster de True Discipleship se le antojó que eso era pecado, sino porque pecado es algo que la Biblia condena, no es algo que a ti no te gusta. Pecado es algo que la Biblia dice, un versículo, no hagas esto, o por el contrario, haz esto. No pienses, no seas, no hagas, o por el contrario, haz, piensa, sé. Nosotros no denunciamos al pecado porque yo pienso que usar corbata negra es pecado. ¿Y dónde en la Biblia se condena eso? No, el pecado no es lo que yo pienso que es pecado. Pecado es lo que Dios dice que es pecado. Pecado no es lo que mi tradición, mi país, mi tribu dice que es pecado. Pecado es lo que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento condena como pecado. Muy probablemente a lo que se esté refiriendo el versículo 1 del capítulo 2. Tú no tienes excusa, no importa quién seas, pues a juzgar a otro te condenas a ti mismo porque tú haces la misma cosa que ellos hacen. Entonces vean esta lista, yo no lo voy a leer los 155, pero si tú leíste la lista de Romanos 1, 29 al 31 y tú no encontraste nada y que te condenara, pues tú entras en los que practican cosas semejantes a estas en Gálatas 5, 19 al 21. Abuso, adulterio físico o mental, enojo con consecuencias o sin consecuencias, calumnia, borrachera con descontrol o sin descontrol. Es decir, una persona que no puede controlar el codo. Piedra de tropiezo, maledicencia, amargura, blasfemia, jactancia, peleas,
indolencia, burlón, quejumbroso, contencioso, corrupto, deshonesto, codicioso, peleón, engañador, falta de dominio propio, defraudador, odioso, desobediente, divisivo, de doble cara, envidioso, pensamientos malvados, materialista, sucio, temeroso, tonto. ¿Sigo? Planificador del mal, ojos altivos, odiosos, deleitarse con los que hacen maldad, hereje, altivo, idólatra, inmisericordia, lujurioso. ¿Sigo? Lascivo, mundano, mentiroso, malo, asesino de cuerpo o en mente, orgulloso, presuntuoso, engreído, ladrón, sedicioso, es decir, traidor, planificador de traición, duro de cerviz, que fallas a tu juramento, traidor, confías más en las riquezas que en Dios, impuro, incrédulo, injusto, ingrato, vano, doble ánimo, murmurador. Vayan a truediscipleship.com y chequen su lista. Con esto lo que quiero demostrarles es que hay una lista más grande de pecados de la que tú consideras que es pecado. Yo tenía mi lista particular y yo chequeaba mi lista, como cuando uno llena un álbum de barajitas y tú puedas decir, estas cosas buenas son como estas barajitas repetidas, la tengo, 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 pero de repente viene una y no la tengo. Entonces, cuando hacemos nuestra propia lista de pecados, muy probablemente lo que nosotros estamos es tratando de justificar y disimular nuestro pecado para que no parezca tanto pecado. Por ejemplo, todos sabemos que la pornografía es pecado. A Dios no le gusta la pornografía. Si hay alguno que consume pornografía aquí, de una vez le digo, arrepiéntase y deje eso a la luz. Y tú podrás decir, pero es que yo no puedo controlarlo. Pues es otro pecado que se llama falta de dominio propio. Pero algunos dirán, no, sí, yo sé que la pornografía es pecado, porque a mí no me gustaría que ni mi esposa, o mi esposo, o mis hijos me encontraran viendo esto. Pero alguno podrá decir, no, yo no consumo pornografía, a mí lo que me gusta ver es el desfile de traje de baño de mis universos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La cantidad de tela. Es la condición del corazón tuyo y mío. Que pareciera que a nosotros nos gusta disfrutar de lo que no está permitido, de lo prohibido. Y mucha gente dice que lo prohibido es sabroso. Y puedo decirles, sí, la Biblia enseña que sí, lo prohibido es sabroso para la carne que te ha condenado y para el pecado que te va a llevar al infierno. Entonces tú mismo tienes que entender que el disfrute temporal y terrenal de 5 minutos de tu carne te va a condenar a la eternidad en el infierno. ¿Es un buen negocio? No, es un pésimo negocio. El balance entre costo y beneficio
es muy, muy caro para el costo. Aunque yo disfrute 5 minutos de pecado, el costo de la eternidad sin Cristo es muy pesado para yo preferir esta inversión de tiempo y dinero. Entonces, ¿por qué escogemos eso? ¿Por qué escogemos el pecado en vez de escoger a Cristo? No es por culpa del diablo. Hay mucha gente que le echa la culpa al diablo, que el diablo aquel, que el diablo este, el pobre diablo tiene la culpa de todo. Pero no es el diablo que anda en una sola parte, porque el diablo no es omnipresente. El diablo anda en una sola parte y no sabemos dónde es. Lo más seguro que no sea aquí. Pero es el diablo que tú tienes adentro, que se llama carne, que te va a acompañar hasta tu último suspiro y que va a tratar de disimular tu pecado para que no parezca tan malo como el del hermano que tú señalas. Como el del hermano que tú le das el codazo cuando tú le dices, ese es contigo. Entonces, nuestra carne nos hace querer disimular nuestro pecado para decir, no, eso no es una mentira, es una media verdad. No, es que yo no soy egoísta. Lo que pasa es que debo poner mis intereses primero. Pues yo no es que soy orgulloso, lo que pasa es que siempre tengo la razón. Y a nosotros la misma carne nos hace pensar de que no somos tan malos como los demás. Y al mismo tiempo automáticamente no necesitamos al Cristo, que es el único que nos puede salvar. Yo mismo me puedo salvar. Eso es lo que la carne nos enseña. Yo mismo me puedo salvar. Tranquilo, Señor, todavía no venga, quédate allá tranquilo, yo gobierno mi mundo, tengo todo bajo control. Pero cuando Dios interviene y te saca la alfombra de debajo de los pies, ahí es que tú empiezas a arrodillarte y a clamar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando debemos devolvernos a la posición de rodillas de donde nunca debimos haber salido. Entonces, estos creyones del versículo 1 no tienen excusa. Miren, por ejemplo, el libro, lo que no le han leído, les aconsejo que puedan considerar leer este libro, el libro Pecados Respetables de Jerry Bridges. Si usted no ha leído ese libro, considérelo. Él enumera, son muy comunes estos, yo no sé cómo lo llaman, pecados capitales. ¿Ustedes han escuchado de la lista de los pecados capitales? Que son la ira, la lujuria, la gula y ese tipo de cosas. Pero Bridges enumera una lista de pecados que son pecados con los que nosotros hemos aprendido a convivir. Y él enumera, por ejemplo, la ira. La ira es un pecado, pero también sus consecuencias. La falta de dominio propio, cuando uno es capaz de decir, no lo pude controlar, era más fuerte que yo. O, por ejemplo, el egoísmo. No, yo no soy asesino, pero yo lo que soy es egoísta. O yo no soy altanero, yo lo que soy es orgulloso. Y pareciera que nosotros hemos aprendido a vivir con eso. Es más, usamos palabras que yo sé que no es lo que queremos decir, pero jugamos con eso. Por ejemplo, estos programas de cámara escondida, de pranks, que hacen maldades y se ríen de eso. Y mientras más graves son, pues más risas y más likes producen. Es decir, la burla y la desgracia ajena se convierte en una risa para ti. Hay un proverbio que dice, tonto es el que miente, el que hace una maldad a su prójimo y después le dice que fue en broma. O por ejemplo, tú dices, cuando tu hijo saca buenas notas en la escuela, dices, yo estoy orgulloso de mi hijo. Una cosa es estar orgulloso y eso está bien, tú le puedes decir eso a tu hijo, no dejes de decírselo. Pero otra cosa mala es ser orgulloso. ¿Se dan cuenta cómo nosotros jugamos con palabras que están ahí en el borde
O por ejemplo, cuando estamos diciendo algo y decimos una exageración, no, mentira. Mentira es pecado. Nosotros no debiéramos decir mentira ni siquiera jugando. Y mucho menos reírnos de decir, sí, acabo de decir una mentira, sí. En Juan 8:44 dice que todos los mentirosos son hijos del diablo. Y nosotros jugamos con eso. Así que si a ti te dicen, mentira, arrepiéntete de tu mentira y habla verdad. Habla verdad, dice en Efesios. Hablen verdad unos con otros. La mentira no le gusta a Dios, ni siquiera en juego, ni siquiera blanquita. No hay mentira blanquita. Todas las mentiras son feas. No hay mentiras chiquitas. No hay mentiras chiquitas. Todas las mentiras son del tamaño del infierno. No hay mentiras piadosas, esas que tuve que decirla para no crear un problema mayor. No hay mentiras bien intencionadas. Mentira es mentira y toda mentira es pecado. ¿Se están dando cuenta cómo jugamos con eso? O por ejemplo que tú digas, uy, mi esposa es lo mejor que me ha dado Dios, yo la adoro. Solo a Dios adorarás y solo al Señor servirás. Yo sé lo que quieren decir. Yo sé lo que quieres decir. Pero eso refleja que nosotros no hemos reflexionado suficientemente en qué tan ofensivo es la idolatría, la mundanalidad, la superficialidad, la mediocridad para Dios. Entonces reflexiona en lo que dices y cuando te digan mentira, era en broma. O cuando te digan te adoro, te quiero, te amo. Dice no, ámame si quieres, pero solo a Dios adora. Entonces no tenemos excusa. Porque a lo mejor nosotros no somos adúlteros, no somos genocidas, no somos asesinos. No somos de la lista de Pablo en los versículos 1, 29 al 31. Pero somos o pecamos de manera diferente. Y al pecar de manera diferente, caemos en el mismo infierno, en la misma condenación. Entonces, ¿de qué te sirve llegar a ser el vicepresidente del infierno? Es preferible llegar a ser el barrendero del cielo. ¿No piensas tú? Yo prefiero llegar a ser el barrendero del cielo y no el vicepresidente del infierno. Entonces, los creyones no tienen excusa. Tú has hecho tu misma lista. Tú te has comparado con algunos otros alrededor de ti que son murmuradores, necios, desleales, insensibles, implacables o inmisericordios. Deja de compararte, porque estás juzgando a otros y eso te hace más culpable todavía. Algunos dicen que nosotros no debemos juzgar, no debemos andar juzgando, como señalando así con el dedo. Mira este lo que hizo. Bueno, los latinos no señalamos con el dedo. Los latinos señalamos con la boca. ¿Sí? Es para que no nos descubran, porque si nosotros señalamos con el dedo, nos descubren señalando. Y por eso nosotros señalamos con la boca. Como cuando le piden una dirección en su pueblo. Y mira, ¿cómo llego a la calle tal? Me meto por aquí. Dale por allá. Y después dobla a la derecha. Pero cuando nosotros señalamos con el dedo o con la boca, lo que hacemos es darle más excusas a Dios para juzgarnos, porque nosotros estamos juzgando sin ser perfectos. Y el único que puede juzgar es el que es perfecto. ¿Cómo podemos asegurar eso? Vengan conmigo rápidamente a Mateo 7. Mateo 7, la parte final del Sermón del Monte, Jesús enseña a cómo juzgar. Jesús no enseña a no juzgar. Jesús lo que enseña es a juzgar bien. En Mateo 7, versículo 1, y eso es lo que la gente cita y se lo saben de memoria. Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo 7, 1, no juzguen para que no sean juzgados. Y la gente dice, ahí está. Más claro no canta un gallo. No juzguen para que no sean juzgados. Pero ya va. Cada versículo tiene sentido, es en el contexto en el que fue dicho.
Y Mateo 7:1 no está separado de Mateo 7:1 al 6. Porque después empieza a decir, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con la que miden, ustedes mismos serán medidos. Y empieza a decir, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ustedes dirán, ahí está, no debemos estar denunciándole la paja en el ojo de nadie. Un pequeñito pecado que le cayó en el ojo ahí. Y tú tienes una tremenda viga en el ojo tuyo. Un momentico, eso no es lo que quiere decir el texto. El texto dice que tú tienes que juzgar bien, siendo perfecto. Pero el único perfecto es Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros hasta ahí para cumplir el versículo que viene? El versículo 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sean que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ahora, ¿cómo hacemos para cumplir el versículo 7:1 si no juzgamos qué es lo santo, quiénes son los perros, qué son las perlas y quiénes son los cerdos? Pues necesitamos un ojo limpio. Necesitamos un ojo libre de vigas, libre de pajitas, para poder decidir cuáles son las perlas, cuáles son los cerdos, cuáles son los santos y cuáles son los perros. Entonces Jesús lo que está diciendo no es que no juzguen, sino que juzguen bien, con cuidado, porque la misma medida con la que tú juzgas, tú serás juzgado. Entonces nosotros en Romanos 2:1 se nos dice, ¿cómo es que nosotros vamos a juzgar a los demás cuando nosotros mismos estamos haciendo algo parecido o lo mismo que hacen otras personas a las que nosotros condenamos y las mandamos para el infierno? Y hacemos énfasis al infierno. Entonces tú también necesitas la misma gracia de Dios. Tú no debes ser una persona que condena. Tú debes ser un portador del mensaje de salvación, de libertad en Cristo. Tú no debes ser el policía que está en la puerta de la cárcel para meter gente. No, tú debes ser el portero de la corte que le quita las esposas a la gente para decirle, ve en paz, eres libre. No es por criticar el pecado de los demás, es por hacerles ver sus ataduras a los cuales están atadas. Entonces, estos creyones del versículo 1, tenemos que hacerle entender el versículo 3. Y para nosotros mismos, tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? No, hermano. Nosotros no somos los que meten el dedo en la llaga. Nosotros somos los que disfrutamos, nos gozamos en pasar tiempo juntos con los que éramos incrédulos en algún momento y hemos llegado al convencimiento de que necesitábamos el perdón de Dios para vivir una vida libre, una vida alegre, una vida gozosa, una vida en bendición. Con un nuevo amo, no con libertinaje, con una nueva libertad en Cristo. Porque antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Pero ser esclavo de Cristo es la libertad más grande y más gloriosa que un ser humano puede disfrutar en este planeta. Ser hijo del Creador, ser hijo del universo. Él no va a querer nada malo para ti. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en propiciación, en pago por nuestro pecado, pues ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Hay una diferencia entre ser esclavo del pecado y ser esclavo de Cristo. Pero no podemos dejar de ser esclavo de algo o de alguien. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo? Entonces, estos creyones del versículo 2:1, no tienen excusa. Algún pecado han practicado, de alguna manera han defraudado a Dios. ¿Y saben qué? En el versículo 5 se dice que estos que rehúsan creer, que están cometiendo un pecado imperdonable, que es la incredulidad. La incredulidad no se perdona.
Es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es no creer que Dios existe, atribuirle las obras del Espíritu de Dios a Satanás, porque yo no quiero creer en ese Dios. La incredulidad no se puede perdonar, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces tú debes dejar de ser incrédulo, venir a ser creyente, y por la obstinación, el versículo 5, por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio y pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, si tú estás cometiendo alguno de estos pecados de los versículos 1, 29 al 31 o de la lista de pecados que vimos en truediscipleship.com y no has querido arrepentirte de tu pecado, según el versículo 2:5, tu obstinación y dureza de tu corazón, tú estás acumulando ira. Ira de Dios, no ira tuya. Tú estás acumulando ira de Dios para aplastarte por toda la eternidad, comenzando por el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Algunas personas no creen en el juicio de Dios. No, ¿cómo Dios va a ser tan malo? Dios no tiene ira. Pero eso lo dice el texto, no yo. Dios no puede ser malo para mandar a sus hijos al infierno. No, Dios no es malo para mandar a sus hijos al infierno. Eso sería no solamente malo, eso sería injusto. Lo que pasa es que no todos somos hijos de Dios. Solo los que, Juan 1, 12, 11 al 13, dice que solo los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no proceden, no vienen, no nacen de voluntad de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú estás aquí, eres hijo de Dios, no es porque a ti se te ocurrió, sino porque Dios te llamó, Dios te justificó, Dios te regeneró, Dios te, según el versículo 4, Dios te guió, te empujó, te llevó hacia el arrepentimiento. Ya vamos a hablar en detalle más de eso. Ahora, si tú no quieres arrepentirte de tu pecado, tú estás acumulando ira, evidencia, para que el justo juicio de Dios, cuando se revele el día de la ira, Dios te aplaste con su ira por toda la eternidad. Y tú dirás, no, pero es que Dios no puede ser tan así, Dios no puede ser tan malo. Ay, amigo, ay. Mira, la demostración más vívida y más evidente de la ira de Dios es la cruz del Calvario. Porque ni tú, que piensas ser tan bueno, aplastarías a tu hijo en la cruz para justificar a un montón de gente malagradecida. Pero Dios aplastó a su propio hijo contra la cruz para salvarte a ti y a mí. ¿Tú crees que si Dios no aplacó su ira contra su hijo en la cruz, va a deponer su ira para aplastarte por toda la eternidad en el infierno? No, amigo. La ira de Dios es justa, es venidera. Tú tienes que reconocer que en algún momento tú vas a tener que dar cuenta a Dios. Todos compareceremos algún día ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo tú te vas a defender? Tú vas a decir, pero es que yo era bueno, yo era una joyita, yo saqué buena nota en el colegio, yo asistí a la iglesia Sublime Gracia todos los domingos, yo me leí la Biblia en inglés, de Génesis al Apocalipsis, todos los días me la leí. Y Dios te va a decir, y Jesús pagó por tus pecados en la cruz. Bueno, eso me dijeron de hace tiempo, pero yo no quise arrepentirme de mi pecado. Porque yo no era tan malo como otros. Jesús usa palabras, en el mismo capítulo 7 de Mateo, Jesús usa palabras fuertes que usted nunca querrá haber oído de la boca de Jesús. Pero ahí está, maldito de Dios, apártate de mí. Nunca te conocí. Wow. Pareciera que esas palabras no concuerdan con el concepto tierno que tenemos de Jesús. Pero Jesús es Dios. Y Él va a decir a un montón de gente,
entra al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Pero a otros les va a decir, apártate de mí, maldito de Dios, nunca te conocí. Yo sé que usted no quiere oír estas palabras, pero para oír estas, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo ya, viniendo arrepentido a pedir perdón por sus pecados y no esperar un día más. Zúmbese en sus rodillas, aquí o en su casa, y pídale perdón a Dios por todos los pecados que usted ha cometido. Pídale fuerza para no ofenderlo más. Si usted quiere ayuda, nosotros podemos ayudarle. Porque ya nosotros, al menos yo lo he hecho varias veces. Y no porque lo he hecho varias veces merezco más perdón, sino porque yo entendí que con cada respiración, con cada bocanada de aire, incluyendo esta que me acabo de tomar, y tú también, acumulaba ira para el día de ira. Porque si no me quería arrepentir de mi pecado, estaba acumulando razones para que Dios me aplastara con su ira el día que a mí me tocara dar cuenta frente a Él. Y yo creía que creía, era un creyón. Así que no tenemos excusa para no creer, al menos ya lo sabes, tú tienes que arrepentirte. Vengan conmigo rápidamente a Lucas 13. En Lucas 13, mientras usted lo busca, déjeme darle un poco de contexto. Pasó una desgracia reciente en Jerusalén, donde un montón de soldados mataron a un montón de sacerdotes y la sangre de los sacerdotes se mezcló con la sangre de los corderos del sacrificio levítico en el templo. Entonces vean esto en Lucas 13, vamos a leer Lucas 13 del 1 al 5. En ese momento, ¿lo tienen todos? Lucas 13 del 1 al 5. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Pero Jesús les dijo, ¿y ustedes creen que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Ese es el Cristo que ocupa el rol de juez, de Dios, de Señor y Rey en el universo por toda la eternidad. Ese es el Cristo que algún día nosotros vamos a ver cara a cara y algunos de nosotros vamos a llorar por abrazarlo, pero algunos de nosotros vamos a llorar por temor, por no habernos arrepentido cuando tuvimos tiempo y acumulamos ira para el día de la ira diciendo todavía no, cállate, vete de aquí, no quiero que gobiernes mi vida. Y espero que no haya nadie así aquí, porque todos nosotros necesitamos misericordia. Y justamente hablando de eso, en el versículo 4 están los ignorantes. Ya vimos los creyones. En el versículo 4 están los ignorantes. ¿Qué son los ignorantes? Rápidamente. Los ignorantes son los que no reconocen que todo don perfecto viene de parte de Dios, que la salvación solamente es en Cristo, que no hay otro camino al cielo, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre a través de mí. Los ignorantes son los que piensan que pueden llegar al cielo de otra manera que no sea a través de Cristo. Los ignorantes piensan que ellos tienen su vida bajo control. Los ignorantes piensan que ellos pueden decidir cuándo morirse. Y si los ignorantes piensan que en algún momento ellos se van a poner a dar cuentas a Dios porque ellos pueden manipular a Dios como quieran. Si usted ha tenido algún encuentro cercano a la muerte, usted ha pasado por algún momento en el cual usted, un accidente, un encuentro cercano a la muerte, usted podrá decir, no va a haber chance en el último segundo. No va a haber chance en el último segundo para arrepentirte, porque puede que la muerte te llegue por accidente. Y no va a haber chance. Así que no intentes que puedes manipular a Dios disfrutando tu vida de aquí a allá, siendo lo más mundano que pueda, o siendo superficialmente cristiano, siendo un creyón que cree que vas al cielo, siendo un creyón que cree que crees, porque en el último segundo de tu vida, en los últimos 5 minutos, ahí sí es verdad que me voy a arrepentir. Pues no es tu decisión manipular a Dios para ir al cielo. Es Dios quien te salva por gracia y te da nuevos afectos por Cristo desde hoy.
Así que no menosprecies lo que dice el versículo 4. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Wow. Este versículo es pesado. Porque algunas personas intentan echarle la culpa a Dios de lo que está pasando en el mundo. Pero cuando tú lees este versículo te das cuenta, wow, si yo tengo 4 dedos de frente, me estoy dando cuenta de lo que el mundo hace, de cómo la sociedad está, pero también de la bendición, la oportunidad y el privilegio que tengo yo de conocerle hoy. ¿Cómo es que yo no voy a venir a Él en arrepentimiento y fe y abrazar la cruz? ¿No te das cuenta de que menosprecias que la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios lo que quiere es acorralarte y dejarte sin excusa para que tu única salida sea clamar al cielo y decir, perdóname, Señor? Esa persona que te presentó el evangelio, esa persona que te hizo pecar, ese ángel disfrazado de humano que el Señor mandó para ayudarte en aquella ocasión, y todo el amor y todo el arsenal divino que Dios ha usado para que tú puedas entender que sin Cristo no tienes esperanza, lo que Dios ha hecho es llevarte al arrepentimiento. Y no te va a obligar, no te va a forzar, no te va a manipular la cabeza como una marioneta, un títere para que tú hagas lo que Él quiera y diga, porque entonces la salvación sería robótica. No, Él tiene mejores maneras. Él te cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, para que tú puedas entender el evangelio y en el más profunda neurona de tu corazón haya un clic en el que tú digas, ay, yo necesito a Cristo. Hay una escena en la película Robocop, yo no sé lo que le gusta a las películas de matadera, pero hay una escena en la película de Robocop, no la primera, la original de los años 80, no la de hace poco, donde el diseñador robótico de este Robocop cyborg y ahora con más puntería, lo están probando y lo programaron. El mismo sale, el programador sale en como una sala de control y aquel está matando gente por allá y disparando y haciendo un montón de cosas, el Robocop, y este está aquí y el Robocop allá disparando así y se ríe. Entonces el ayudante le dice al programador, hey, parece que lo está disfrutando. Y el programador dice, él está programado para pensar que lo disfruta. Yo dije, wow, qué escena tan perfecta para entender cómo Dios nos hace. Porque nosotros venimos programados de una manera pura en Adán, pero que se corrompió por causa del pecado, y ahora nuestros disfrutes lo que hacen es disfrutar el pecado y hasta escondernos, de manera que lo podamos disimular para que no sea tan horripilante a los ojos de los demás y sea socialmente aceptable mi manera de pecar, porque no es tan grave como la tuya. Pero cuando Cristo transforma el corazón y me cambia el sistema operativo, me cambia mi manera de pensar, me cambia los afectos, ahora yo tengo un corazón en lo que puedo disfrutar lo que a Cristo le agrada y me aborrece el pecado, porque ahora Dios me ha dado sus afectos, me ha dado su naturaleza divina, me ha puesto no un angelito, me ha puesto un espíritu de Dios en el corazón, y desde ahí Él gobierna mi vida para que todo lo que Él odia ahora a mí me aborrezca y para que todo lo que Él ama a mí me agrade. ¿Te ha pasado eso a ti también? ¿Te ha pasado eso a ti también? Dice, hermano, de este lado del cielo no vamos a dejar de pecar, no vamos a ser perfectos, no vamos a ser inmaculados, no vamos a tener un récord en cero, no vamos a ser puros 100%. Déjame decirte una cosa, una de las mayores garantías que tenemos de que estamos rumbo al cielo, y si esta noche morimos, mañana desanlluramos al cielo, una de las mejores garantías de que hemos sido salvados y de la seguridad de salvación
es que hay algo en ti, aquí en el pecho y aquí en la cabeza, que te dice, no lo hagas, eso está mal. Muy bien, eso le gusta a Dios. Si tú tienes eso en tu corazón, en tu mente, alégrate porque tú vas rumbo al cielo. Tú puedes tener garantía de que tú has sido sellado por el Espíritu de Dios. Y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarse ese sello del Espíritu de Dios en tu corazón. Pero si por el contrario, tú disfrutas pecar sin que haya un incendio en tu corazón, si haya un escándalo en tu cabeza. Si tú disfrutas pecar y más bien te alegras porque nadie te descubrió. Si tú disfrutas pecar y no hay un escándalo en tu mente y en tu corazón que te diga, eso no le gusta a Dios, arrepiéntete. No es una voz audible, no es un no es nada de eso. Es un sentimiento de haber ofendido a Dios de manera que la lengua no se quede quieta, sino que inmediatamente te lleva al arrepentimiento y las rodillas tiemblan tanto que ¡pum!, caen en el piso hasta que no digas, Señor, perdóname otra vez te defraudé, perdóname. Si tú no tienes eso, no estés tan seguro de que vas al cielo. No seas creyón. Más bien, estás seguro de que vas rumbo al infierno. Puedes tener la completa seguridad de que si tú no te arrepientes de tu pecado, vas a morir como aquellos de Siloé. Que ninguno de nosotros es más justo, ni siquiera que los galileos cuya sangre se juntó con la sangre de los corderos. Todos nosotros algún día vamos a morir, y si hay algo seguro para el ser humano es que algún día moriremos. Y no vamos a escoger ni la forma, ni el día, ni la hora. Lo que sí podemos escoger es amar a Cristo o no. ¿Tú amas a Cristo? ¿Tú eres creyón o eres ignorante? Pues si no eres ni creyón, no, yo soy creyente. Pues ten fe, ánimo, sigue creyendo, vas bien, anímate. Pues si no eres ignorante, no, yo soy creyente. Yo sé que la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios fue la que me llevó al arrepentimiento, y no mi propio intelecto, no mi propia academia, no mi propia capacidad. Fue Dios que estuvo detrás de mí, que me acorraló con su amor y me presentó una abuelita, una tía, un compañero en la universidad, en el trabajo. Fue Dios que se fijó en mí, no dándole yo ninguna excusa para salvarme, sino para condenarme. Fue Dios que me arropó con su amor, y su benignidad, su amor, me llevó al arrepentimiento. Fue Dios que, dándole yo excusa para castigarme y pagarme conforme a las obras malas que yo había hecho, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios demanda que todo hombre en todo lugar se arrepienta y venga al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoces tú a Cristo? ¿Amas tú a Cristo? Tú le has entregado tu vida, tus deseos, tus tentaciones. Tú le has dicho, Señor, yo sé que no soy perfecto, pero yo sé que tú sí. Oh, Señor, yo sé que no puedo agradarte por lo bueno que haga, porque hasta mis mejores obras son trapos de inmundicia. Pero yo sé que tú puedes, si quieres, puedes salvarme. ¿Tú le has dicho eso a Cristo? ¿Tú has clamado por misericordia por tu alma? ¿Tú le has pedido, por favor, no me dejes ir al infierno? Sálvame, llévame al cielo contigo. Si esa es tu condición, inclina tu cabeza, ahí mismo donde estás. Yo voy a hacer una oración parecida a la que muchos hacen, pero si ese es el deseo de tu corazón, entrégale tu vida al Señor ahí mismo donde estás. Y luego de esa oración voy a orar por todos los que en algún momento han hecho esta oración, y que aquel arrepentimiento no sea el único de nuestra vida, sino todos los días luchemos contra el pecado que el Espíritu nos acusa cuando está entronado en nuestro corazón. Pero si es tu deseo entregarle tu vida al Señor, pues ora, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ora más o menos así.
Señor, por favor, perdóname. Yo sé que te he ofendido. Y la lista de pecados de Romanos 1 me inculpa de muchas cosas que te he ofendido en contra tuya. Yo sé que te he fallado, yo sé que he mentido, yo sé que he sido mundano, he sido mentiroso, he sido hipócrita. Y a lo mejor no he sido tan malos como otros, pero tampoco he sido tan perfecto como Cristo. Perdóname, Señor. Perdóname mis pecados. Y dame fuerza para no ofenderte más, por favor. Sálvame, Señor. Y no me dejes caer en la condenación eterna en el infierno. Más bien llévame contigo al cielo. Sálvame, Señor, por favor. Y dame fuerza para caminar en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Pero también, Señor, oramos por más fe y más pasión en Cristo para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados en algún momento de sus vidas. Algunos que se han comparado horizontalmente, algunos que creen. Y algunos incluso que pasan esta lista y pasan el filtro de no tan malo en medio de la sociedad. Pero si leemos más profundo tu palabra, Señor, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. Pero tú eres el pastor de las ovejas. Tú eres aquel que busca a la perdida. Tú eres aquel que venda la pata rota. Tú eres aquel que lava con aceite nuestros ojos para que podamos ver. Tú eres aquel que esquila la lana tierna y amorosamente. Tú eres aquel pastor que cuida a sus ovejas. Y es por eso, Señor, que no podemos negar que tu benignidad, tu paciencia y tu tolerancia nos guía al arrepentimiento. Pues si hay alguien aquí, Señor, que hoy ha creído por primera vez en ti y te ha entregado su vida, Señor, es nuestro mayor deseo ayudarle, que podamos saber que ha entregado su vida a ti hoy, que podemos discipularle, enseñarle para que te ame a ti por sobre todas las cosas, para que te adore a ti por quien eres y por lo que has hecho, para entregarte todos los deseos privados y públicos de su corazón. Señor, danos bendiciones que nos sorprendan. Demostraciones de tu gracia que nos asombren. Y aún con la boca abierta podamos exaltarte y alabarte porque el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Sorpréndenos, Señor, con tu gracia y con tu amor. Y aquellos, Señor, que han creído, fortalécele su fe. Robustece su fe. Solidifica el fundamento de su fe y ayúdales a creer más, a amarte más, a servirte más, a obedecerte más, a entregarse más a ti en todos los rincones de su mente y de su corazón. A todos nosotros, Señor, danos cada día más de ti y ayúdanos a ser más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.